Padre, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, tu misericordia, Señor. La fidelidad tuya, Señor, para con tu pueblo, Señor. Que tu impartición poderosa, Señor, sea, Padre mío, en este momento tu fuego, Señor Dios mío, llenando cada vida, Señor. Que el poder del Espíritu Santo de Dios sea tomando las vidas, sea tocando, Señor Dios mío, cada instrumento. En este momento, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, les inunde, les llene, Señor, de tu presencia. Sea tu presencia renovadora, Señor. Sea el fuego de tu Espíritu, Señor Dios mío, allí llenando, Señor, cada vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque es el tiempo de tu visitación, Señor. Es el tiempo donde tú quieres un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno, Señor, de tu presencia, Señor. De la presencia tuya, Señor Dios mío. Padre, porque tú tomas, Señor, vida, Señor Dios mío, en este tiempo como vasijas útiles, Señor. Vasijas que tú estás llamando, Señor, que tú estás tomando. Gracias, Dios, por la impartición de tu poder, Señor. Sigue, Señor Dios mío, llenando, fortaleciendo, Señor Dios mío, fortaleciendo las vidas. Que tú que estás allí recibas la impartición poderosa del Espíritu Santo. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra? El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado, fue dejado por el Señor, fue enviado por el Señor para que fuésemos nosotros llenos del Espíritu Santo, para que tú y yo estemos allí revestidos del poder de Dios. El Espíritu Santo está allí para guiarte, para consolarte, para animarte. Por eso, como iglesia de Cristo, debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Anhelar la llenura. Él ha prometido allí que en tiempos finales habría un derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar apercibidos de lo que el Señor ha querido hacer desde siempre, como una iglesia despierta, como una iglesia que se atavía de novia, que permanece despierta, que está allí, despierto, dispuesto para el Señor. Por eso disponte en este momento para que recibas del poder de Dios y comparte esta transmisión. Alguien necesita recibir la impartición del poderoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está para sanar, para restaurar. Pero hay que abrir el corazón, hay que tener un entendimiento pleno y comprender para qué el Señor nos ha llamado en este tiempo. Mira, en el libro de Joel está plasmado allí, en el capítulo 2, el versículo 26, allí. Vemos nosotros cómo el libro de Joel, un libro profético, el profeta Joel fue elegido en ese tiempo para anunciar. Los profetas son puestos para anunciar los designios de Dios, para corregir el camino al pueblo, para que todo el que esté desviado enderezca su camino. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, como profetas de Dios en las naciones, como pastores, como ministros, como intercesores de Dios, tenemos que estar atentos al llamado de Dios para corregir el camino, para hacer volver los corazones, que todo corazón sea vuelto a Dios, que todo corazón vuelva allí al arrepentimiento, a la humillación, a la entrega genuina. Y aquí Joel en el capítulo 1 anuncia toda la devastación que venía sobre Israel. Pero ahí en el capítulo 2 dice en el versículo 28, y después de esto, después de que muchos corazones sean inclinados, ¿sabías tú que Dios está trabajando en los corazones? Dios está trabajando en su pueblo. Él está haciendo una obra poderosa para que su pueblo vuelva su corazón a Dios, para que el pueblo vuelva al corazón. Muchos hijos pródigos volverán, muchos hijos pródigos retornarán, muchos hijos pródigos van a volver al camino del Señor.
Y mucho pueblo de Dios que aún no ha llegado, volverá, vendrá aún, entrará por las puertas de la gracia. Por eso es importante que tú y yo permanezcamos firmes, entendidos y de la mano del Espíritu Santo. Él está a tu lado. El Espíritu Santo está allí para guiarte, está para fortalecerte. El poderoso Espíritu Santo te revelará, te mostrará la senda, el camino recto. Él te guiará. Pero es importante que tú tengas tus oídos abiertos a lo que Dios quiere, a lo que Dios te habla. Por eso vendrá el tiempo aún donde muchos serán tocados, muchos corazones. La tierra entra allí, en ese apocalipsis está entrando la tierra, pero los hijos de Dios estamos, la iglesia de Cristo está siendo vuelta al Señor, está siendo vestida, ataviada por el poderoso Espíritu Santo. Tú y yo estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para presentarnos en las bodas del Cordero. El Espíritu Santo de Dios está allí presto para ayudarnos, para darnos, para guiarnos, para consolarnos, para sanar. Bendiciones a los que se unen. Comparte esta transmisión, compártela, porque alguien necesita recibir allí la impartición del Espíritu. Y dice: después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Hay una impartición de Dios para este tiempo. Hay hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, enviados por Dios en este tiempo. El Señor los ha enviado ahora, en este tiempo justo, en esta generación. Así que tú que estás allí, debes de saber que el Espíritu Santo te pone la intercesión para clamar por tu familia, para clamar por tu casa, para clamar por tus hijos. Él te da ese poder, Él te empodera, Él te guía. Él está allí para levantarte, Él está allí para fortalecerte. El Espíritu Santo de Dios, así como estuvo con el Señor Jesucristo, y lo vemos en Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí. Sobre tu vida está el poderoso Espíritu Santo. Escúchalo bien. Está el Espíritu Santo. No apagues su voz, no lo contristes, no apagues su voz cuando Él te hable. Atiende la voz del Espíritu, atiende lo que el Espíritu Santo te dice. Él quiere revelarte, Él quiere llevarte a niveles que tú no conoces. Él quiere mostrarte aún las estrategias, lo que tú debes hacer. El Espíritu Santo te quiere guiar, te quiere encaminar. No apagues su voz. Él es muy sensible. Él es muy sensible, y cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros lo ignoramos, cuando preferimos lo nuestro, entonces Él se hace a un lado y deja muchas veces que nosotros sigamos y miremos nuestro propio camino, para cuando nosotros tengamos el corazón quebrantado, ya de tanto equivocarnos, ahí sí le prestamos atención al Señor, ahí sí escuchamos su voz. Por eso debemos estar atentos ahora, tú que estás allí. Hay una misión como iglesia de Cristo. Dios te ha elegido en tu nación. Dios te ha elegido allí en tu ciudad, en el país donde tú estás. Has sido llamado por Dios. Ahora el Señor te está preparando, el Señor te está ataviando, Él te está vistiendo, está quitando de ti lo que tiene que salir, está arrancando de ti todo aquello que ha sido adherido por mucho tiempo. El Señor está quitando allí de tu vida todo aquello que se ha arraigado a raíz de los años, a raíz aún de herencias que te fueron dadas,
Dios te está limpiando, está arrancando, nos está vaciando de orgullos, de altivez, de arrogancia, de lo que no sirve, aún de lo adherido por este mundo. Cuántas cosas se adhieren de este mundo, cuántas situaciones enfrentamos en este mundo, pero el Señor está vaciando, está sacando de nosotros todo aquello que nos sirve, para ponerlo de Él, para ponerlo suyo, para llenarnos de su fuego. Recordemos el Espíritu Santo, ¿para qué fue enviado? Fue enviado allí para consolar, para ayudar. El Señor dijo en Juan 16, conviene que yo me vaya, conviene que yo me vaya, para que les sea enviado el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor con su Espíritu. El Espíritu Santo te unge, te llena, te capacita, te fortalece. Él nos fortalece, Él nos prepara para la batalla, Él adiestra nuestras manos para la batalla. Por eso no ignores el poderoso Espíritu Santo. Sigue sus consejos. Mira, Él te habla, Él te guía, Él te fortalece. Él está ahí enseñándote, Él te enseña provechosamente, porque tú eres valiosa para Dios, porque tú eres valioso para el Señor. Tú eres instrumento útil en las manos del Dios vivo. Dios te ha elegido en este tiempo, allí en tu ciudad, en tu nación. Tú eres un instrumento de vida, tú eres un faro de luz encendido allí donde tú estás. Cuando los discípulos caminaron con el Señor, recordemos que el Señor les dijo, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis revestidos del poder de Dios. Así que el Espíritu Santo te llena del poder, te da el poder para poder enfrentar, para poder dar testimonio de vida, para poder soportar lo inaguantable, para poder perdonar lo imperdonable. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy día, muchos caminan en el don, pero no en el Espíritu. Y es necesario que aunque tengamos dones, no vivamos en los dones solamente, sino revestidos del Espíritu Santo, obedeciendo lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Caminemos en lo que Él dice, con obediencia, con sujeción, con sometimiento a Él, no haciendo lo que nos parece, no guiados tan solamente por emociones. Mucha iglesia de Dios se guía por las emociones, se guía allí. Y sabes una cosa, ha transgredido en muchos aspectos por ser guiada por sus emociones y ha fallado en ello, porque se queda ahí el Espíritu Santo de lado, se deja el Espíritu Santo y no guía al Espíritu, sino son guiados por los dones o por simplemente el libre crecimiento o las normativas humanas o los consejos humanos. Pero es necesario que nosotros, el pueblo de Dios, tú que estás allí, dobles tu corazón delante del Señor y le pidas al Espíritu Santo que te guíe, que te lleve, así como Él guiaba a la iglesia primitiva, como el Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva. ¿Sabías tú que la iglesia primitiva no hacía lo que quería? No solo se movía allí en los dones, en el alma, en lo emocional, no, sino que era guiada por el poderoso Espíritu Santo. Se hacía lo que el Espíritu Santo dijera. El Espíritu Santo era el que llamaba, el Espíritu Santo era el que guiaba, el Espíritu Santo revestió allí aquellos apóstoles, fueron revestidos del poder de Dios. Somos efectivos en la obra de Dios cuando estamos revestidos del Espíritu Santo. Una cosa es estar allí en la palabra, en la letra, simplemente, y otra en el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te llevará a ser efectivo, a ser efectiva en la obra poderosa, a lo que Dios te ha llamado, porque Él es el que va a transformar las vidas,
porque Él es el que va a tocar los corazones, porque Él es el que te va a llevar a las grandes victorias, porque es el poderoso Espíritu Santo el que te va a hacer ver lo que tú no ves. Es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos ser efectivos en la obra de Dios. Cuando nos debilitamos y nos cansamos y nos agotamos, cuando estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, cuando no las estamos haciendo por el Espíritu. Y es necesario todo lo que tú hagas, todo servicio a Dios, es necesario que lo hagas en el Espíritu y revestidos del Espíritu, fortalecidos por el Espíritu. Eso es necesario para que tú no corras en tus fuerzas, para que no te fatigues y te caigas, sino que el poder del Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, que le llevó a soportar en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo de Dios le reviste allí con poder y le levanta y le sostiene. Y Él nos fue dado para revestir la iglesia, para fortalecer la iglesia. Por eso no podemos cambiar allí por las normativas humanas, por los manuales humanos. No podemos cambiar el Espíritu Santo y dejarlo de lado. Tenemos que llenarnos del poder de Dios, tenemos que estar en el altar de Dios, tenemos que venir a la presencia de Dios, tenemos que entrar todos los días a la bendita presencia del Señor, y ahí en la presencia del Señor humillar nuestro corazón, rendirnos al poderoso Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo está allí presto para el corazón quebrantado. Por eso aquellos discípulos no son los mismos que escribieron las cartas. Vemos los discípulos que fueron allí emocionales, almáticos, pero cuando ellos sufren el quebrantamiento, y sufrieron un quebrantamiento muy duro, porque es necesario el quebrantamiento, que tú y yo seamos quebrantados, seamos partidos, que nos quebrantemos delante de Dios. Por eso los procesos de Dios, benditos los procesos de Dios que nos quebrantan, que nos parten, que nos hacen polvo. ¿Sabías que el salmista dijo allí: bueno me es haber sido quebrado, haber sido partido, para poder escuchar tu voz, para poder ser enseñado por ti? Es necesario el quebrantamiento, es necesario que no haya esa carnalidad en nuestras vidas. ¿Cuántos en la carne atropellan? ¿Cuántos en la carne con autoritarismo atropellan las vidas por un título que llevan o por una actitud arrogante, porque no han sido quebrados y actúan allí simplemente en el título, o actúan allí simplemente en su carne, pero no por el Espíritu? Porque cuando se actúa por el Espíritu se trae vida. Por más duro, por más fuerte que sea aún una exhortación, siempre va a traer vida, siempre va a traer una confrontación, porque el Espíritu sana, el Espíritu restaura, el Espíritu levanta, el Espíritu resucita, recordemos, resucita de los muertos. El soplo de vida de Dios está allí. El Espíritu Santo de Dios es agua, es vida, es levantamiento. Por eso una palabra tú la reconoces cuando viene por el Espíritu o cuando hay carne. Tú reconoces un hombre o una mujer ungida, aún como ora, aún como levanta un clamor a Dios. Tú reconoces cuando está el Espíritu Santo de Dios o cuando hay carne simplemente, o simplemente se escucha una palabra, 2, 3 versos aprendidos y se recitan, pero no vienen con espíritu. Y eso es lo que Dios quiere: un pueblo lleno del Espíritu Santo, un pueblo revestido del poder de Dios, un pueblo lleno del poder de Dios, de la sanidad de Dios, porque la iglesia necesita la sanidad.
La iglesia necesita la restauración. La iglesia necesita vida. La iglesia necesita padres, madres, hombres, mujeres del Espíritu que sientan con el corazón de Dios, que amen lo que Dios ama, que aún entreguen su propia vida, si fuese posible, por amor a Dios, porque vendrán los tiempos de la persecución. Y yo te digo algo, se acercan los tiempos de la persecución sobre la tierra, y muchas cosas sucederán en el mundo, están sucediendo, pero sucederán más. ¿Y qué pasa si no tenemos el Espíritu Santo de Dios? Yo te digo, muchos van a flaquear, muchos no van a soportar, muchos no van a poder soportar lo duro, lo difícil, lo duro, porque necesitamos el Espíritu Santo. Por eso tú dile: poderoso Espíritu Santo, revísteme. Si es necesario, quiebra en mi vida esas áreas fuertes, esas áreas endurecidas, esas áreas que no me dejan ser ungido. ¿Sabías tú que el aceite de la santa unción no se depositaba sobre carne y sangre? No se depositaba allí sobre la carne y la sangre del sacrificio. Se depositaba allí el aceite como libación, el aceite de la santa unción, cuando yo toda la grosura de aquel sacrificio había sido consumada. Es necesario que en nosotros no haya carnalidad para poder ser ungidos, para poder ser revestidos del poder de Dios. Que tú dejes pasar la ofensa, que tú no retengas las ofensas, que tú perdones como Cristo perdonó, que tú ames como Él amó, que tú verdaderamente te entregues como Él se entregó, que tú le ames y que tu corazón abierto le entregues al Señor, cueste lo que cueste, que le ames con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, tú le sirvas, que tú le adores con conciencia, que tú des hechos de vida, hechos de entrega, hechos de una vida entregada, de una vida sometida a Dios, de una vida humillada en la presencia del Señor. Porque es necesario que Dios nos procese. No te salgas de los procesos de Dios, no te salgas de aquello que Dios está haciendo contigo, porque Dios quiere ungirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Dios quiere revestirte de su poder para que puedas tú ser efectivo y efectiva en la obra de Dios. Para que tú puedas ser de aquellos que donde llegan transforman atmósferas. Las atmósferas son transformadas por el poderoso Espíritu Santo. Y este es el tiempo donde viene el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. ¿Y para qué nos unge el Señor? No para que tú seas famoso, aunque la fama te siga, porque vemos que el Señor Jesucristo, su fama corría por todos los contornos. Pero no sea esa tu motivación. No sea tu motivación el tener seguidores, no sea tu motivación el ser ungido para ser visto, no sea tu motivación el ser ungido para ser reconocido o para tener allí dinero. No, esa no sea tu motivación. Tu motivación sea ser revestido del poder de Dios, servir a Dios, amar a Dios y hacer bienes a los hombres, llevarlos a Cristo, llevarlos a Él, levantar altar de adoración donde tú llegues, donde tú vayas, y lo que tú muestres del Señor sea un testimonio real de tu vida entregada a Dios, de tu vida sometida al Señor. ¿Para qué Dios nos unge? ¿Por qué el Espíritu Santo nos reviste? Recordemos que dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de Dios. No antes. Somos efectivos si llevamos la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está allí, en tu oración, en tu clamor, en donde tú estés, allí está el Espíritu Santo de Dios.
donde tú ores en el Espíritu y las atmósferas cambian. Que no es simplemente un grito o una voz que se eleva, sino una voz ungida, un canto ungido. Y es la diferencia de lo natural o lo carnal a lo espiritual. Que lo espiritual empieza a ceder, empieza a verse lo espiritual moverse. Movimientos de Dios espiritualmente se ejecutan al sonido de la voz de Dios, que no va a ser tu voz, sino es la voz del poderoso Espíritu Santo. Y para eso tenemos que someternos a Él, someternos al Espíritu. Como la iglesia primitiva siempre caminó humillada, allí caminó rendida, sin orgullo, sin altivez, sin arrogancia, sometida al Espíritu Santo. Y dice aquí en Isaías 61 en el versículo 1: porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, hay una bendición, hay una misión. Hay una misión de Dios para aquellos que están revestidos por el Espíritu Santo. Y es predicar las buenas nuevas. Dice que vendar a los quebrantados de corazón. Trae una restauración el poderoso Espíritu Santo. Cuando llega a una casa, cuando llega a una vida, cuando llega a una familia, nada vuelve a ser igual. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a una casa, nada volvía a ser igual. Nada era igual. Todo era transformado. Todo era ordenado. Así que cuando el Espíritu Santo llega a una familia, llega a una casa, empieza el orden de Dios. Empieza todo a ceder. Las tinieblas ceden. Los espíritus inmundos son sometidos. El Espíritu Santo llega. Y el hombre fuerte que estaba en esa casa, llámese de vicio, llámese de droga, llámese allí de cualquier situación de mentira, de engaño, todo aquello empieza a ceder y a debilitarse por el poder de Dios, por el poder de Dios. Empieza a haber una ejecución, una sanidad poderosa, vidas son transformadas, vidas son levantadas. Empieza a haber una obra poderosa de levantamiento, de resurrección, de transformación. Vemos cómo Zaqueo, estando ahí en el sicomoro, el Señor le habla y le dice: Zaqueo, baja, que voy a habitar contigo allí en tu casa. Y cuando llega a la casa de Zaqueo, mira el Señor, la sola presencia de Él. Cuando Él llega a la casa, ¿sabes una cosa? No le dijo a Zaqueo: tú has robado, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. No, la sola presencia de Dios redarguyó su corazón. Y empezó él a ser confrontado. Y empezó él a devolver y a restituir todo aquello que había saqueado. Fue confrontado. Así es cuando un hombre y una mujer de Dios son ungidos. Y un hombre y una mujer de Dios llegan a una casa, a una congregación, a una vida. Hay un respaldo divino. Hay liberación de Dios. Hay transformación de Dios en los corazones. El que no quería oír la palabra ahora la oye. El que no quería escuchar el mensaje ahora lo escucha. Empieza la transformación de Dios, empieza el mover de las aguas poderosas de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en una congregación, en una vida, a traer vida, sanidad. No te guíes por las multitudes. No te estoy hablando de multitudes, ni te estoy hablando de economías, no te estoy hablando de transformación de corazones. De eso te estoy hablando. Porque muchas personas se guían es por las multitudes, por las cantidades. Piensan que allí está el mover, que miras allí. No, Dios se mueve en los pequeños remanentes. Dios se mueve en los corazones que le necesitan. Donde está la necesidad, allí va a estar allí la presencia del Señor, el poder de Dios, la suministración del Espíritu Santo, trayendo sanidad. ¿Sabes tú
que cuando Elías restauró el altar, tomó 12 piedras, tipo de las 12 tribus de Israel. El altar estaba derribado, el altar estaba destruido. Y Elías restauró el altar. Esas piedras son piedras vivas. Tú y yo somos piedras vivas. Lo habla el libro de Pedro allí, la carta de Pedro. Habla sobre las piedras vivas, edificación de Dios. Tú y yo somos piedras vivas tomadas para que el fuego de Dios descienda allí, para que la presencia de Dios y el poder de Dios inunde nuestras vidas. Y es necesario que nosotros estemos en el altar de la entrega, en el altar de la impartición, en el altar del poder de Dios. Allí tú estés y recibas la presencia del Señor. Él quiere impartirse en tu vida, Él quiere llenar tu casa, Él quiere llenar los tuyos, la impartición poderosa de Dios. El Señor quiere obrar en ti, quiere restaurarte, quiere sanar, quiere enderezar lo torcido de tu familia. Y es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, nos sometamos al poderoso Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos de aquellos que vendan las heridas. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos. Y ese fue el caminar del Cristo de la gloria, ese caminar poderoso, ese caminar el Señor liberando vidas, a libertar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Dios quiere abrir cárceles muy antiguas. El Señor quiere romper ligaduras, ataduras, cadenas, yugos de opresión por el poderoso Espíritu Santo. Se quiebran esas ataduras, se quiebran las ligaduras, las cadenas, los yugos de opresión son rotos por el poder de Dios. Por eso una iglesia sin Espíritu Santo es un cuerpo muerto, seco, sin vida. Religiosidad solamente se respira allí, porque solamente hay normativas humanas, leyes humanas de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, que encontró en las sinagogas, encontró allí los fariseos llenos de religión, llenos de señalamiento, llenos de dureza, sin amor. Pero ahora el poderoso Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, y Él quiere llenar, que hayan cultos de avivamiento, que hayan vigilias de avivamiento, que se mueva el poder de Dios, que la iglesia sea llena del poderoso Espíritu Santo, sea revestida del poder de Dios. Aquellos discípulos llevaban la presencia de Dios donde iban, llevaban la presencia de Dios. Caminaban e iban haciendo bienes a los hombres. Tú y yo somos los brazos extendidos de Dios sobre la tierra. Recordemos que Él te está ungiendo con única misión, y es Isaías 61. En tu vida Dios está moviéndose a través de ti. Permítele al Señor que Él sea el que te llene, que Él sea el que suministre en tu vida la dirección, que Él sea el que hable allí en tu boca, que Él sea quien adore tu boca, que tú intercedas en el Espíritu, que el fuego de Dios te inunde, que el fuego del Espíritu Santo te llene. Que sea la presencia de Dios, los pensamientos de Dios, que tú vayas allá donde Dios quiere que tú vayas, que tú te rindas delante de la presencia de Dios y rindas todos tus derechos, rindas todo, que no se haga a tu manera. ¿Cuántos caen en formalismos? Y el culto es una formalidad muchas veces, una liturgia. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere un altar encendido. Él quiere vidas humilladas delante de Él. Que ya no sigamos haciendo lo nuestro, lo que nos parece, sino que nosotros seamos revestidos del poder de Dios. Y Él lo ha prometido. Derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y habrán señales. Siempre hay señales de un hombre y una mujer ungidos. Siempre hay señales. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y a los que han sido ungidos por Dios, respaldados por Dios.
La palabra lo contempla, lo dice. Por eso tú y yo tenemos que estar despiertos. Tú y yo tenemos que rasgar nuestro corazón delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero tu guianza. Yo no quiero más mis caminos. Yo no quiero más lo mío. Yo no quiero más, Señor, lo aprendido. Cuántas cosas tenemos que desaprender aún. Aún liturgias muertas. Aún muchas cosas que llamamos evangelio. Que nosotros decimos que es evangelio, pero amarramos al Espíritu Santo, lo dejamos de lado. Y Dios quiere intervenir. Dios quiere los cultos familiares. Dios quiere llegar a una casa como Él se impartía en una familia. Él quiere llenar una casa, llenar una vida, llenar tu corazón de su fuego. Que tu corazón arda en la presencia de Dios. Que tu corazón queme. Que haya pasión por buscarle, anhelo por buscarle. Que tú derrames tu corazón allí delante de la presencia de Dios. Que tú te rindas delante de la presencia del Dios vivo. Que tú le digas: Señor, ponme las personas a quien yo tengo que predicarles la palabra. Ponme enfrente las vidas, Señor, a quien tú quieres que yo le hable. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo se movía por dirección y voluntad del Padre? No era haciendo lo que Él quería. Era por guianza divina. Tanto que Él tenía esa cita: me es necesario ir a Samaria. Y fue a Samaria y se encontró con la mujer samaritana. Él sabía que detrás de esa mujer allí había una gran evangelista. Y Él la iba a liberar, la iba a sanar, la iba a restaurar, la iba a dignificar, iba a levantarla de su postración. El Señor venía a bendecirla, venía a usarla, venía a levantarla, a liberarla, a sanar ese corazón herido, ese corazón vacío que buscaba amor simplemente en los hombres allí porque era necesitada y ávida de amor. Pero cuando llega y se encuentra con con el Dios todopoderoso, con el Rey sublime, y lo ve allí en esa cita divina, es revestida del poder de Dios. No volvió a ser la misma. Nunca más volvió a ser la misma. Se desprendió de todo lo de ella. Yo te digo algo en el nombre poderoso de Jesús. Para tú ser lleno del Espíritu Santo, para tú ser ungido y respaldado por el Espíritu Santo, debes de soltar muchas cosas. Y entre esas, soltar tus cántaros vacíos. Soltar muchas cosas. Orgullo, soberbia, arrogancia. Soltar sueños, deseos, crucificar muchas cosas que es necesario que se crucifiquen. Aún sueños ministeriales, situaciones en las cuales nosotros creemos que vamos a ganar el mundo. No, hay muchas cosas que tenemos es que humillarnos. Tenemos que romper el cántaro. Tenemos que romper la dureza. Tenemos que negarnos hasta lo sumo. Humillarnos delante de la presencia de Dios. No cansarnos de servir. Porque el que se cansa de servir no ha servido con amor, ni con dignificación, ni ha reconocido lo que es el servicio. Porque en el reino de Dios el que no sirve, no sirve. Es necesario servir hasta lo sumo, como el Cristo de la gloria. A Él no le costó coger una toalla y un lebrillo allí y lavar los pies aún de aquel que lo iba a traicionar. Porque Él sabía de dónde salía la traición y de qué corazón emanaba traición. Pero aún así lavó los pies de Él. ¿Tú crees que no los lavó? Él los lavó, y los lavó con amor. Con amor los lavó. Eso hace grande a nuestro Señor. Porque entre más nosotros nos humillemos, entre más nosotros nos quebrantemos, entre más nosotros lavemos los pies, aún de aquel que te ha faltado, aún de aquella que te ha herido, aún del enemigo más enemigo, Dios te dice: bendícelo, bendícelo, abre tu boca y bendice, perdona al que tengas que perdonar, suelta toda ofensa, para que puedas ser revestido del poder de Dios.
¿Cuánto pueblo de Dios seco, mis amados hermanos? ¿Cuánto pueblo de Dios sin vida? ¿Cuánto pueblo de Dios herido, mis amados hermanos? ¿Cuánto pueblo de Dios amargado, frustrado, mis amados hermanos? Hay mucho pueblo de Dios amargado, sentado en una silla, que porque canta 2, 3 coritos, levanta las manos, recibe una palabra y sale igual. No hay una transformación. ¿Por qué? Porque ha creado allí una religión en lugar de una entrega, en lugar de una relación con Dios, en lugar de quebrarse, de partirse delante de la presencia de Dios, de decir: Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito tu fuego, yo necesito que tú quemes toda área endurecida en mi vida. Yo no quiero seguir igual, yo no quiero seguir lo mío, yo quiero seguir lo tuyo. Yo quiero, Señor Dios mío, ser revestido por tu poder. Y aquí habla, dice en el 2, a proclamar el año, una proclamación. Noé fue un proclamador de justicia. Abraham fue alguien que proclamó la fe. Tú y yo estamos llamados a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Tú y yo, como iglesia de Cristo, estamos puestos aquí en la tierra para testificar con un ejemplo, con una vida, con una entrega, con una verdadera sanidad en el corazón, para poder ser revestidos del poder de Dios, para poder ser revestidos del amor de Cristo genuino, y que no haya en nosotros hipocresía. ¿Cuánta hipocresía en las iglesias? ¿Cuántos abrazos falsos? Y el Señor mirando. ¿Cuántas situaciones que se viven, no afuera, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación? Y el Señor quiere que nosotros entremos en el fuego de su Espíritu, donde se quema toda hojarasca, todo heno, toda paja, todo lo que no tiene raíz en nuestra vida sea quemado por el poder de Dios, sea suministrado el Espíritu Santo allí en tu vida, y tú puedas ser sano, y tú puedas ser sana completamente, y tú puedas llenarte del poder de Dios, y tú puedas transmitir vida donde tú vayas. Sea el revestimiento del poder de Dios, para que puedas proclamar, para que puedas vivir este Isaías 61 y ser de aquellos que transmiten vida, que donde tú vayas llegue la presencia de Dios. Que toda persona quiera estar contigo y diga: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero la fe que tú tienes, quiero lo que tú tienes allí. Necesito que por favor ores por mí y tú puedas impartir como hacían los apóstoles. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre poderoso de Jesús, sé sano, levántate y todo cautivo sea allí liberado. En el nombre poderoso de Jesús. Esa es la iglesia revestida del poder de Dios, la iglesia que se ama, la iglesia que se une, la iglesia que se respeta, que se valora, como la iglesia primitiva, que compartían todo según la necesidad, que nadie vivía allí en carencia, sino que sentían el abrazo sincero de su hermano, lleno de la sinceridad de Cristo, lleno del amor de Cristo, lleno de la restauración poderosa de Dios. Eso es transmitir el Espíritu Santo. Transmitir el Espíritu Santo. Y dice allí: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. ¿Y quién es el corazón? ¿Quién es el que consuela el corazón? ¿Quién es el consolador por excelencia? El poderoso Espíritu Santo de Dios. Y dice el 3: a ordenar, a proclamar, a tener una autoridad. Yo te digo algo: la autoridad se gana solamente ungido de Dios y quebrado delante de la presencia. Ahí es donde Dios envía autoridad y respaldo divino. La autoridad es dada por Dios, no la da un título, no la da un seminario, no la da alguna organización.
no la da ni siquiera que tú estés en una universidad eclesiástica o que tengas títulos y todo tu casa llena de títulos ministeriales. No la da eso. La autoridad espiritual es un ungimiento de parte de Dios que viene allí solamente dada por Dios. Ese ungimiento en vidas que se han negado hasta lo sumo, en vidas que llevan las marcas en su cuerpo de la traición, del engaño, del perdón aún por encima, que aman por encima de la traición, por encima, pasan por encima, viven verdaderamente el amor de Cristo. Allí es. Vidas que tienen esa autoridad es porque han vencido. Dios te unge a ti y te da autoridad en aquello que tú vences. Si tú vences la traición y pasas por encima de ella, y tú amas aún el traidor, y tú le bendices, y tú amas ahí por encima de todo asunto, tú aún así amas, te vuelves autoridad en aquello que venciste. Recordemos a David. David cómo venció por encima. Él pasó por encima del dolor, pasó por encima de la traición, perdonó aún a Saúl, y aún teniéndolo ahí en sus manos y teniéndolo ahí cuando lo encontró dormido, no se vengó, no hizo daño, ni siquiera lo vituperó con su boca. Saúl ahí en ese momento estaba vulnerable, pero David, él lo vio allí. Y aún así dijo: líbrame, Señor, de hacer un daño allí, de hacer un daño contra el ungido, porque aunque David había sido ya ungido, no había sido todavía puesto, porque el Señor tenía el tiempo determinado para poner a David y quitar a Saúl definitivamente. Y David lo entendía. Por eso nosotros tenemos que saber que somos autoridad en aquello que nosotros vencemos, solo en lo que vencemos. Del resto podrás tú pararte e intentar hacer, pero no cede porque no has tomado la autoridad verdaderamente de Dios, sino que de repente intentas en tus fuerzas hacer muchas cosas, pero eso no cede porque no hay autoridad aún. Por eso vemos como los discípulos, antes de ser revestidos por el Espíritu Santo, ellos eran unos discípulos allí frágiles, emocionales, carnales, que se peleaban entre ellos, que discutían entre ellos. Pero después de que fueron revestidos por el Espíritu Santo y viene la persecución, matan a Jacobo, que fue el primero en morir a espada, lo matan a él, viene la persecución. Dios usa eso para sacarlos a ellos de Jerusalén, y ellos empiezan con la autoridad de Dios porque vencieron. Empezaron a vivir verdaderamente aquello por lo cual ellos habían sido llamados. Y un ungido tiene persecución espiritual. Hay una persecución espiritual siempre contra los ungidos de Dios. Así que no temas y levántate en el poder de Dios. No temas, Dios está contigo. Ahora, todo aquello que ha sido fuerte en tu vida, ponlo a los pies de Cristo. Pon todo aquello a los pies de Cristo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que te abre el camino, el que te unge, el que te da la autoridad. Cuando una persona tiene autoridad, empieza a ver cómo se someten a Él. Aún las personas que Dios pone a su cuidado entran en una sujeción voluntaria, no obligada, sino voluntaria, por la autoridad que porta la persona, que porta el ungido de Dios, que porta la ungida del Señor. Allí empezamos a ver cómo se somete, cómo entra el orden, no por voluntad humana, sino voluntad divina. Es un respaldo de Dios que hay allí. Y vemos cómo el Señor habla aquí, dice, y a ordenar, hay un orden, ordenar que a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza. Hay una autoridad de cambios de tiempos, de cambios. Se puede mudar un tiempo a otro por la autoridad. Vemos cómo Elías ora, y por voz de Elías en ese momento y dirección de Dios en Elías, Elías estaba ungido por Dios y respaldado por Dios. Respaldado.
Y vemos cómo ese ungimiento hace que los cielos se abran, como el respaldo divino, que aún la sequía allí, los 3 años de sequía, y luego por la misma voz del profeta se abren los cielos y se derrama la lluvia. Así que Dios da autoridad y respaldo, así que hay señales. Por eso no todo el mundo está revestido, no todo el mundo está ungido, no todo el mundo está respaldado, y nosotros tenemos que tener cuidado y saber que este es el tiempo de la apostasía. Cuídate allí de lo que recibes, sé vigilante, mantente atento, ten cuidado, porque hay apostasía por doquier, en toda parte, y hay que estar vigilantes y hay que estar atentos. No todos son ungidos de Dios y respaldados de Dios, y no todos han sido quebrados y partidos. Aún hay muchos orgullosos, aún hay muchos soberbios, aún hay muchos avarientos, muchos que buscan la lana y la leche de las ovejas, muchos que van tras aquellos que van por el dinero, muchos que van solamente en el don y no en la presencia. Porque una cosa es ministrar en la autoridad de Dios y otra cosa es ministrar en el don simplemente. Hay muchos que están en el don, pero están desagradando a Dios porque han hecho con el don lo que les parece, y cuentas darán a Dios, cuentas se darán en el tribunal de Cristo, cuentas se darán al Señor por los dones, porque no son nuestros, somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado, y nosotros tenemos que tener sumo cuidado e ir solamente allí, guiados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo te dijo, eso hazlo. Solo lo que el Espíritu Santo te dijo. Pero hoy en día muchos no quieren pagar el precio. Nadie le toma más fácil correr a investigar y moverse en la investigación de las redes sociales y tratar de ufanarse y de engrandecerse. Pero les cuesta orar y meterse en la intimidad con Dios, allí en la intimidad, porque eso es una negación, el que tú tengas una intimidad con Dios, el que tú te apartes y rasgues tu corazón delante de Dios, y tú te metas en la presencia de Dios y le pidas al Señor esa guianza. Le digas: Señor, yo necesito ser guiado por tu poder. Yo necesito ser guiado, Señor, por ti. Necesito. Y allí aprendas a oír la voz de Dios. La voz de Dios que te guía, la voz del Espíritu. Y esperes. Sabes, los discípulos tuvieron que esperar, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos. Muchos quieren salir ya, muchos corren, se saben 2, 3 versículos y ya quieren ganarse el mundo. Salen, no, quiero ir allá, aquí, allá, al otro lado. Y ni siquiera la familia, ni siquiera la propia familia han sido restaurados con la propia familia. No se hablan con el cuñado por ahí hace 3 años. No le hablan, no se soporta ni siquiera al esposo, ni siquiera le habla al esposo. O golpea a los hijos allí, endurecido, amargado, amargadas, y así quieren ir a llevar ¿qué? A llevar contaminación, a llevar amargura, a imponer las manos allí y ¿qué? Sembrar amargura, sembrar muchas veces soberbia, orgullo, a pasar eso, porque no conocen a Dios, porque no son capaces de perdonar y de humillarse allí y de doblar el corazón, porque al que más se le da, más se le exige, al que más se le da, aquel que ha sido llamado, aquel que ha sido ungido, es quien más tiene que doblarse, es quien más tiene que perdonar, es quien más tiene que servir, es quien más tiene que dar, ser generoso. Se aprende con el testimonio de vidas que verdaderamente se entregan. Ahí está operando el Espíritu Santo. No simplemente en los dones, no simplemente en lo que se ve en la fachada allí,
sino es en la intimidad. Por eso el Señor dijo: por sus frutos los reconoceréis. Es por los frutos de vida, es por los frutos de entrega, es por los frutos de soportar al difícil. Pero ¿cuántos hoy no soportan los difíciles? No aman los difíciles y quieren ganarse el mundo y quieren llamarse ungidos, pero no soportan ni al difícil de la iglesia. Es necesario que nosotros entremos en conciencia como pueblo de Dios, porque Cristo viene y dice la palabra del Señor. La palabra es clara y contempla que Él vendrá y se tomará a sí mismo aquellos que están llenos de Él, aquellos que tienen la imagen de Él plasmada, que han muerto a su yo, que han quebrado su yo, que han roto allí toda dureza, que se han humillado delante del Señor y le han dicho: no importa, yo te serviré, como sea yo te serviré, teniendo, no teniendo, yo te serviré, con 2, con 3, con 100, con 200, no importa, yo te serviré. Envíame a mí, aquí estoy, Señor, si en algo te sirvo. Pero que verdaderamente tenga puertas cerradas, corazón humillado, vidas realmente rendidas delante de la presencia de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que te llene de su presencia, que te revista, que te remonte a las alturas y tú puedas ver, que te lleve allá a la intimidad con Él y puedas escucharle hablar, escuchar su voz y reconocerle, que tú le puedas reconocer, que puedas oírle cuando Él te hable, que puedas oírle sus palabras, que tú puedas perdonar a todo aquel que te ha ofendido, para que tú puedas ser lleno verdaderamente del poder de Dios, que haya ese respaldo del Espíritu donde tú llegues. Potestades huyan cuando tú llegues. Sepan que no llegó una mujer cualquiera, que llegó una mujer llena del poderoso Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, una mujer llena del poder de Dios. Que cuando llegues a una casa, allí la luz de Cristo llegue y todo sea iluminado por el poder de Dios, por el poder de Dios. Que todo lo que tú prediques sea vida en tu vida y tú lo hayas vivido con humildad, con sencillez, con humildad. Porque dice el 13: ordenar los afligidos de Sión que cambien gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto. Que en la casa del luto tú llegues y se transformen los ambientes. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia en las naciones. Basta ya de la hipocresía religiosa, de los abrazos fingidos y detrás la murmuración para destrozar a los pastores, a los ungidos de Dios. Basta ya y pretender ser ungidos cuando llevamos un doblez detrás. No, Dios te llamó a ti para ser un Juan y no un Judas. Por eso vístete de Cristo, vístete de Cristo. Seamos como el discípulo amado, como ese Juan que se recostaba a su pecho y le conocía. Él le conocía, por eso cuando Pedro estaba en la barca le dijo: es el Señor, Pedro, es el Señor que ha resucitado. Él lo reconoció, él lo vio. Que Pedro estaba quebrado, Pedro lo había traicionado, Pedro lo había negado y estaba quebrado, pero Dios venía, el Señor venía a restaurarlo, el Señor venía a sanarlo, el Señor venía allí a revitalizar su vida. Pero Juan siempre estuvo firme, siempre estuvo allí entendido, siempre fue consciente. Que seamos de los Juanes que estamos allí, que podamos llegar a una casa, una vida, y los ambientes sean transformados y los tiempos cambien, muden de un tiempo a otro. Que si tú percibes en una casa un tiempo de luto, el Señor te abra la boca y determines tiempos de óleo, de alegría, y se vaya todo manto de luto, todo manto de muerte espiritual. Que venga la vida, que venga la resurrección, la sanidad. Dice: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. ¿Quiénes? Aquellos revestidos del Espíritu Santo.
señales inequívocas de un hombre y una mujer ungido, que restaura, que levanta, que sana, que cubre. Aunque vea desnudez, no va a criticar, no va a señalar, va a cubrir, va a guardar, va a sanar. No sale a murmurar, a correr o a dárselas de lo que Dios le revela, lo que le muestra, lo que ve. No, por más dones que tú tengas, por más virtudes que tú tengas, aprende a ser prudente y a ser sabio y a ser de pocas palabras y a ser de aquellos que cubren con amor y que oran por el caído, y no allí a desnudar a tu hermano. Eso es parte del revestimiento del Espíritu Santo. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias por estar allí, por unirte. Y le pido al Espíritu Santo que te llene, que te ministre, que siga esa obra poderosa, que te revista del poder de Él. Que todo aquello que hasta este día te ha retrasado, todo aquello que esté seco, todo aquello que esté allí retenido en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, tú puedas ser levantado. Tú puedas ser bendecida, tú puedas ser allí llena del poder de Dios, de la sanidad de Dios, del impartimiento del poderoso Espíritu Santo de Dios. Que tus tiempos con Dios sean llenos del poder de Dios, que allí cuando tú ministres el cielo se abra a favor tuyo, que allí donde tú envíes la palabra sea una llamada, que tú ores por un enfermo, se desate la sanidad poderosa de Dios, se desate la sanidad poderosa de Dios, se desate el levantamiento, vidas de Dios restauradas, vidas de Dios allí. Hombres, jóvenes sean libres de la depresión. Que Dios use tus manos, que Dios use tu boca, que Dios te revista del poder de Él, que haya liberaciones poderosas de Dios, poderosas en las familias. Que los corazones sean vueltos a Dios, que cuando tú prediques la palabra, prediques allí con denuedo, prediques con el poder de Dios, que cuando tú prediques la palabra, vidas sean confrontadas, corazones sean abiertos y la palabra germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Dios te bendiga grandemente. Se despide de ustedes la profeta Cristina Benavides. Dios te bendiga.